O sea, el mensaje de los llamados filósofos era demoledor. Porque empezamos con un Voltaire, que por supuesto dice que la Iglesia o el propio Cristo es el infame, y firmaba con esas 3 palabras, E-L-I, al lado de su firma, con un punto detrás de cada una de ellas, que es écrasez l'infâme, aplastad al infame. Y cuando... Tolerante este chico. Muy tolerante, había que aplastar a la Iglesia o al propio Cristo. Y llega a decir... Empezando por los cristianos. Cristo construyó el cristianismo con 12 apóstoles. Yo demostraré que con uno solo se puede deshacer. Él. Claro, si es que son unos artistas. pero que tiene una fijación muy clara, ¿no? No, es masón también, claro. De autoestima andaba bien el chico. Sí, no, por supuesto. Y fue considerado un ídolo, ¿eh? Sí. Incluso en algunas cortes muy ilustradas, como la de Federico el Grande, déspota ilustrado 100%, pues Voltaire era un ídolo. Cuando en esa época el gobierno español deshace a la Compañía de Jesús, al conde de Aranda, que era el instrumento que utilizó la corte para eso, le canta a Voltaire como el vencedor de la hidra, porque la hidra era la compañía, el enemigo de la humanidad. Claro. Esas son las luces, ¿no? Pero es que luego si avanzas en la lectura de algunos de estos, te encuentras con, por ejemplo, Holbach. Oh, que ese ya no una es criatura. Algo que cómo sería Holbach, que como un ejemplo yo también lo cito, Goethe dice que cuando su generación lo leyó por primera vez, quedaron helados como quien ve un fantasma, porque se enfrentaban a unas páginas... El barón Holbach, que era de una gran frivolidad en su vida cotidiana, un gran frecuentador de salones. Bueno, él mismo mantenía un salón de mucha vida en París. Oiga, ¿y por qué a todos les da por lo mismo? Bueno, aparte de la soberanía. Claro, cuando está usted hablando de frecuentador de salones, se refiere usted a lo que se refiere. Pasa que estamos en audiencia infantil y no lo vamos a decir, pero... Bueno, en los salones había que ver quién se reunía allí, ¿no? Era el hedonismo total. Era una salones como los salones de las películas del oeste, del Cancán. Con pelucas empolvadas. Somos, ¿no? Sí, allí pasaba de todo. Pasaba lo que pasaba. No profundice usted. No profundicemos. Pero ya se empezó defendiendo el deísmo. Holbach. ¿Y Holbach qué decía? Pues que Dios no era cuestionable, sino un concepto rechazable. Totalmente. El ateísmo. La idea de Dios había que rechazarla. Claro. Extirparla del género humano para que éste pudiera progresar. Fue un paso más. Muy poco antes, Lamétrie, otro de los filósofos franceses, había dicho que había escrito el hombre máquina, en la cual ya nos compara con un animal. Gran concepto del hombre. Sí, un animal. La verdad es que todas estas gentes, en el programa de Lutero vimos también lo mismo, ¿no? Que todo parte de un pésimo concepto del hombre. Claro. Lutero decía que no tenemos pecado, sino que somos pecado. Y este dice que somos animales. O sea que... Luego no te hagas ilusiones, no merece la pena que te pongas a especular ni con el más allá ni con tu vida inmortal, porque tú eres un animal. Eres un animal como lo puede ser un perro. Tienes instintos, te mueves por ellos. En fin, hay que leer a todos ellos, ¿no? Finalmente, claro, esta generación ya de finales del siglo... Ya, y entonces, ya lo veo venir. Como ustedes son unos animales, tienen instintos y hay que controlarles, ahora viene la segunda parte, el despotismo ilustrado. Dice, vamos a meteros en vereda que no se os puede dejar solos. Todo para el pueblo, por supuesto, pero sin el pueblo, campeones. O sea, que aquí no tenéis nada. Sois animales, claro. Sois animales, o sea, que palo a la mula torda, palo a la mula negra, ¿no? Y la enciclopedia, que es una obra interesantísima, no hay quien le hinque el diente porque son volúmenes y volúmenes, donde colaboran muchísimos autores bajo la dirección de los dos famosos, Diderot, d'Alembert. Ahí, en las voces de la enciclopedia hay de todo, efectivamente, como usted decía, desde cómo se fabrica un tonel, que nos lo explican, un experto, claro. hasta cualquier cosa de artesanal y, por supuesto, Dios, el alma, las grandes palabras. Está todo mezclado. Por orden alfabético. Y ahí te encuentras cosas. Joyas. Que iban a la cárcel algunos de ellos. En esa Francia tan de salones todavía había reacciones y algunos de estos iban a la cárcel un rato, salían enseguida y volvían a los salones. Pero de vez en cuando los detenían porque decían cosas muy fuertes. Algunos ya contra el propio concepto de soberanía. Y eso sí que era grave, claro, porque eso está tocando el poder. Claro.
pero luego volvían porque eran amigos de los salones, se conocían, se trataban, volvían a la carga, ¿no? Pero la labor de la enciclopedia es destructiva porque no aspira solo a recoger todo el saber humano, que era el proyecto, o por lo menos es lo que vendían, ¿no? Sino que lo hace de una forma crítica. Y te lo explica todo con un componente anticristiano. Ahí está en la enciclopedia cuando se habla de ideas enciclopedistas. Es que son ideas. No solo son conceptos explicados o recogidos en una obra enciclopédica, es que están llenos de ideología esos conceptos. ¿Y qué es lo que hay que rechazar sistemáticamente? La fe. La fe no es que no ayude, es que solamente entorpece el desarrollo humano. Claro. Y claro, van haciendo las distintas voces, filósofos de todo tipo, de toda envergadura. Hay uno de Marx, uno de los filósofos, que justo en esa época, eso no lo llevó a la enciclopedia, pero escribe, ¿quién es el buen filósofo? Se llama así el filósofo, y él te lo explica. Le bon philosophe. Le bon philosophe es Hable usted con propiedad. Aquel que se ha liberado de la religión, claro, dice él. Claro. Se deja guiar por la razón. La razón es para él lo que la gracia para el cristiano. Dice esta frase. Claro, esto circulaba por París, de París pasaba al resto de Europa, bueno, venía de Inglaterra en buena medida también, ahí se forma una pinza curiosa, ¿no? Y en España, que claro, todavía tiene una resistencia o una vacuna anti todo esto, estas ideas disolventes, pues la mayor parte de los filósofos, quitando algunos impíos, que los hubo, como Roda, un ministro, o Olavide, el famoso colonizador de la Sierra Morena, que acabó huyendo de España porque le cayó una denuncia de un sacerdote. Un autillo. Por lo que pudiera pasar. Y ese escribe ya en plena revolución desde París. Teníais toda la razón. Escribe el Tribunal del Santo Oficio. Teníais que haberme empapelado. Ahora que veo lo que es aquello, esas ideas que yo defendía Claro. hace 10 años o 15, escribe desde el momento del terror, cuando la guillotina funciona sin parar. Dice, teníais razón. Aquello no ha traído más que muerte, destrucción de una civilización, etcétera. Tenemos que hablar de las mentiras de la historia de la Revolución Francesa. Pero bueno, de momento estamos con En la estos Ilustración. que además eran unos incoherentes de muchísimo cuidado. Me estoy acordando ahora del caso de Rousseau, del el hombre bueno, el bruto feliz, que el pájaro después tuvo hijos por allá y por acá y los iba abandonando en hospicios, ¿no? O sea, tan bueno era que abandonaba a sus hijos. Bueno, el pájaro aparte escribe cosas dignas de ser enmarcadas, como que para la raza negra la esclavitud había sido un enorme beneficio. Hombre, claro. Eso lo dice Rousseau, ¿eh? Sí. Pues este es el del hombre bueno y el adorable y el descubridor de la democracia. Y, El inocente. El inocente, ¿no? El buen salvaje. El buen salvaje, ¿no? El muy bueno, pero los hijos, a los hijos los pañales se los va a cambiar. Además era un misógino terrible. Sí,